Todavía por delante. Ahora vamos a tomar contacto con Willy Quiroz. Quiero contarles que hoy es el día de la masturbación y nos va a sorprender, Willy. Yo no me quiero imaginar dónde está, pero sí probablemente tenga que ver con consejos sobre nuestra propia sexualidad, ¿no? Willy, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Y con quién? ¿Cómo estás, Fer? Buen día, exacto. Es mañana el día de la masturbación, pero se empieza a vivir desde hoy. Cada 7 de mayo, desde 1995, se celebra el Día Mundial de la Masturbación. Primero, ¿por qué? Se dice, hay varias teorías, que fue instalada por un fabricante de juguetes sexuales que quiso homenajear en ese caso a su pediatra, que se llamaba Jocelyn Enders. ¿Y por qué lo quiso homenajear? Porque su pediatra había dado un discurso ante la ONU en el que había dicho que el autoplacer y el descubrimiento sexual personal es algo propio de la sexualidad humana que debería ser enseñado en las escuelas. Bueno, esto le gustó mucho y dijo, vamos a reforzar esta idea, a replicarla, me parece que es interesante. Y nosotros estamos con un psicólogo y especialista en sexualidad también, que se llama Patricio, está acá con nosotros, nos ha abierto las puertas de su casa, estamos con él. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, contame, bueno, un poco esto de la masturbación, qué es importante tener en cuenta, qué es importante saber, ya que es un tema tabú, no se puede preguntar. Sí, está buenísimo que estemos hablando de este tema, porque realmente la masturbación dentro de la sexualidad es uno de los temas donde más prejuicios y mitos nos encontramos. Entonces, empezar a naturalizar la masturbación y poder empezar a hablar de la masturbación es un gran paso para desmitificarla, ¿no? Porque hay muchas ideas y creencias en relación a la masturbación que no son reales, que no tienen fundamentos científicos, son prejuicios. Justamente, vamos a esas ideas y creencias. ¿Hace bien masturbarse? ¿Hace mal? ¿Hay una periodicidad que hay que tener en cuenta? No, la realidad es que la masturbación es una herramienta para conectarnos y conocer nuestra propia sexualidad. En ese sentido es 100% positiva. Aparte, fisiológicamente y psicológicamente, las cosas que pasan cuando nos masturbamos son muy parecidas a las que pasan cuando tenemos un encuentro sexual. Entonces, los sexólogos decimos incluso que la masturbación es un recurso terapéutico. Utilizamos la masturbación como herramienta para que la persona se conozca y conozca su sexualidad. Hay muchos problemas sexuales que se originan por no masturbarse o masturbarse mal. Porque la idea... ¿Qué sería mal, por ejemplo? Y hacerlo con culpa, hacerlo apurados, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muchas no se masturban porque socialmente puede estar como mal visto o se les transmitió que era algo negativo. Entonces, al no masturbarse, no conoce su cuerpo. Al no conocer su cuerpo, cuando va a tener relaciones sexuales, se encuentra con dificultades. Por ejemplo, dificultades para alcanzar el orgasmo. Y en el caso de los varones, lo que nos pasa es que, si bien los varones tenemos más permiso para la masturbación, lo que nos pasa es que lo hacemos con un poco de culpa al principio y eso hace que lo hagamos apurados. Entonces, entrenamos nuestro cuerpo de esa forma y eso muchas veces se refleja en la eyaculación precoz. Es uno de los motivos más frecuentes de la eyaculación precoz. ¿Y hay un mínimo, un máximo, hay un número que hace bien, un número que hace mal? ¿Hay algo en respecto a eso o no? Es buena la pregunta porque muchas veces, ¿cuánto está bien? ¿Cuánto está mal? Y no hay una respuesta para todos. Depende de la edad, depende del momento de tu vida. Pero lo importante es entender que la energía que tenemos, la energía vital, tiene un límite, no es ilimitada. Entonces tenemos que ver hasta qué punto nos consume energía que nos puede traer dificultades en alguna otra área de nuestra vida o en la sexualidad. Entonces el límite es muy personal. Lo que tenemos que observar es que no nos genere dificultades en una frecuencia, pongámosle 3 veces por día. Para una persona puede no generar ningún problema y para otra persona puede hacer que la distraiga de otras actividades que también son importantes. Entonces la realidad es que es muy personal. ¿Vos crees que la pandemia ayudó un poco en todo esto? Digo, estar mucho más tiempo en casa, más tiempo para conectarnos con nosotros mismos. No, yo creo que no es que la pandemia ayudó a la masturbación, sino que la masturbación ayudó a la pandemia. No, la autoestimulación ayudó el momento en que no tenías la posibilidad de encontrarte con alguien, fue un recurso que muchos y muchas utilizaron, incluso en el sexting, ¿no? Porque es la autoestimulación compartiéndolo a través de una red, por ejemplo, o WhatsApp, una videollamada, lo que sea. Entonces ahí tenemos que pensar, eso entraría dentro de la masturbación porque generalmente se piensa en la masturbación en forma solitaria, individual, sin alguien. Y es otra cosa que tenemos que repensar, porque masturbarnos con nuestras parejas, que por definición no sería masturbación, pero la autoestimulación frente al otro o con el otro, o compartir la autoestimulación también es algo que puede enriquecer mucho los encuentros sexuales.
Y con respecto a eso, ¿hay algo que debamos tener en cuenta? Digo, hacerlo de una determinada manera, viendo algo, no viendo nada. Digo, está el consumo de cosas también en ese sentido. Lo importante es hacerlo Con algún aparato. No, hay juguetes especiales, específicos para la masturbación, para la autoestimulación. Pero lo más importante es hacerlo tranquilo, con tiempo, relajados, disfrutarlo, no hacerlo apurado o con culpa. Después la forma, hay montones de formas. Yo muchas veces les pregunto, a mis pacientes, a todos les pregunto si se masturban. La mayoría me dicen que sí, pero cuando les pregunto cómo se masturban, ahí dicen ¿cómo? Como si hubiese una sola forma. No, hay muchísimas maneras. Lo que hay que hacer es explorar y encontrar la forma que a uno le resulte más placentera. Y te agrego una cosita, el tema de mirar o no mirar porno para masturbarse. Es una posibilidad. El problema es que el estímulo que tenemos en el porno después es muy diferente al estímulo que tenemos en la realidad y ahí se puede generar un conflicto. Entonces, Claro, porque el porno suele no ser una situación real, ¿no? No, bueno, el problema del porno es ese, es si creemos que es real. Tenemos que entender que el porno es ficción, que nada de lo que pasa en la película, prácticamente nada, es lo que después va a pasar en un encuentro sexual que uno pueda tener real. Ahora, entonces lo que hay que buscar es variar las formas. No está mal cada tanto utilizar porno, diferentes géneros de porno, pero algunas otras veces también está bueno conectar con uno, con sus fantasías, con su imaginación, con la creatividad, con la estimulación de su propio cuerpo, ver qué es lo que uno siente. Entonces me parece que la clave es ir explorando diferentes maneras de autoestimularse. Patricio. Chicos, si quieren preguntar algo, yo le traslado acá a Patricio. Sí, ¿qué tal, Willy? ¿Él nos escucha o te hago la pregunta a vos? No, pregúntame a mí. De hecho, te escucho bajo perfecto. yo a vos, pero pregúntame. Bueno, en realidad quería ahondar en esto de que durante muchos años se tuvo un gran prejuicio, especialmente las mujeres, respecto a la masturbación, al autoplacer, y que al contrario, al hombre se lo celebraba, ¿no? Por eso, afortunadamente, creo yo al menos que las cosas han cambiado un poco. ¿Cuál es la opinión de él al respecto? Sí, me pregunta Fer ahí. La gente que está escuchando tiene que ver ahora si lo que preguntó es lo mismo que me estás preguntando vos a mí. Exacto, no, bueno, creo que lo puedo trasladar. No, era orientado a lo que hablábamos al principio, esta cosa de que estaba mal visto que la mujer se masturbe y del hombre estaba más aceptado. Esto está cambiando un poco. ¿Qué visión tenés al respecto? Sí, está cambiando un montón, pero históricamente, desde la medicina se planteó que la masturbación podía tener efectos negativos sobre la salud. Hoy sabemos que eso es absolutamente falso. Después, en la cuestión de género, hay diferencias. Incluso los varones, es raro que un varón... En cambio, las mujeres, muchas lo niegan, como si fuese algo que está mal, y otras no lo hacen pensando que es algo que está mal, y eso sí tiene consecuencias negativas sobre el desarrollo de la sexualidad y el conocimiento del propio cuerpo. Ahí está, Patricio, muchísimas gracias. Bueno, recordando entonces el Día de la Masturbación, que es mañana. Patricio es psicólogo y es especialista, es sexólogo también. Se llega a trabajar en sexualidad siendo psicólogo médico también, ¿no? Sí, para ser sexólogo tenés que ser psicólogo médico y después hacer unos cursos, unos posgrados de especialización. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, y si se quedan con dudas, en mi Instagram, que es @respuestasexual, respondo todo. Ahí está, sigan ustedes, chicos. Gracias, Willy. Nosotros ahora nos vamos a